Imaginemos un supuesto no consentido, que armas que el Ecuador haya fabricado, que no fabrica nada, dicho de paso, o muy poco, le vendamos a un país y ese país le transfiera al Perú en un momento de tensión para que lo ataque el Ecuador con las armas ecuatorianas. O sea, si no entendemos que es un acto que es vergonzoso a nivel internacional, que dice pésimo del Ecuador, que dice que es un gobierno que no tiene el mínimo reparo moral sobre las cosas que hacen. O sea, al mundo, estas cosas van sumando y al final el mundo dice, en el mundo hay un país que se llama, en la tierra hay un país que se llama Ecuador, pero eso es poca cosa, eso es una cosa, pero así, es un residuo de país. ¿Qué hace esto? Es terrible. Que se preste a esto con tal de agradar a los gringos. O sea, hay que ser dignos hasta en una negociación, pero no así. Queda horrible. Están acabando con 25,000 empleos y 3,000 pequeños empresarios que les abastecen de la fruta para ser exportada. ¿Qué le importa a Noboa? ¿Qué le importa a Noboa? Si los que vendían banano a Rusia precisamente no eran las empresas de Noboa, sino las de la competencia de Noboa, lo cual a ti, ecuatoriano, te da la idea de los alcances que tiene Noboa. Entonces él no repara en nada. Que se joda la competencia, que se joda. Ellos tienen el mercado en otros lados, crean este incidente y se acabó la vaina. Entonces comprarán ese banano extra a precio de gallina robada para venderlo en los cupos de mercado que tienen el mercado internacional. O sea, entendamos lo que está pasando, o sea, entendamos ese nivel de ética con la que se manejan. Cuando el Ecuador en algún momento, que de su historia no sabemos qué puede pasar de aquí en 10, 15, 20 años o más, que algún rato le diga a algún país, le diga, oye señor, ¿me puede vender unas armitas? Ni loco a ti, ni loco te voy a vender, pero nada, ni una munición, porque tú eres capaz de vender a mi enemigo para que con las mismas municiones que yo te he vendido, me mate a mi gente. La tensa relación entre Ecuador y Rusia por este convenio de intercambio de chatarra bélica por parte del Ecuador hacia Estados Unidos. ¿Qué información tiene ustedes? Bueno, es un arreglo que para transferir equipos al gobierno de Ucrania, que está peleando contra la invasión rusa a su territorio. Son decisiones del gobierno de Ecuador. Y nosotros estamos muy contentos de que estén apoyando al gobierno de Ucrania en su esfuerzo para defender su territorio. ¿Estados Unidos tiene ya ese material chatarra? ¿Se lo llevó ya? Tengo entendido que es algo que se está considerando todavía en el gobierno de Ecuador y, como digo, son decisiones que corresponden al gobierno de Ecuador. A ver, o sea, este gringo cree que somos pendejos. Bueno, ellos siempre creen que somos pendejos en el mundo mismo. O sea, el Ecuador decide, pero ellos van a recibir el armamento. Ellos van a recibir, o sea, ellos no participan entonces. Ellos reciben el armamento y se lo trasladan a Ucrania. Los Estados Unidos es el que realmente está mentalizando esta vaina. No es que el Ecuador ha decidido. Y el Ecuador es el que quiere. Es la presión norteamericana, pero además una cosa que es, ecuatorianos, maduremos un poquito. A ver, son armas fabricadas en Rusia. Primero, no son chatarra, porque la chatarra no vale $200 millones. Elemental. No son chatarra, primero. Segundo, son fabricadas en Rusia. En segundo lugar, muchas de esas armas, escúchenme bien, muchas de esas armas sirvieron al Ecuador en la guerra de 1925 con el Perú. Nos sirvieron, nos ayudaron. Muchas las adquirimos a través de Nicaragua. Y sirvieron para que hagamos ese parón que se le hizo al Perú. Entonces, pero viene otro tema. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo se sentiría un país? Porque el armamento es una tecnología que genera tecnología, vende armas,
las compra un país y hace todo lo que imposible porque esas armas lleguen al enemigo del país que fabricó las armas. O sea, si no entendemos que es un acto que es vergonzoso a nivel internacional, que dice pésimo del Ecuador, que dice que es un gobierno que no tiene el mínimo reparo moral sobre las cosas que hacen. Ustedes se pueden imaginar, imaginemos un supuesto no consentido, que armas que el Ecuador haya fabricado, que no fabrica nada, dicho de paso, o muy poco, le vendamos a un país y ese país le transfiera al Perú en un momento de tensión para que lo ataque el Ecuador con las armas ecuatorianas. ¿Cómo lo verían? O sea, para que entiendan lo que está pasando en eso. O sea, al mundo, estas cosas van sumando y al final el mundo dice, en el mundo hay un país que se llama, en la tierra hay un país que se llama Ecuador, pero eso es poca cosa, eso es una cosa, pero así, es un residuo de país. ¿Qué hace esto? Es terrible. O sea, es ya vomitivo, o sea, que se preste a estas cosas, que se preste a esto con tal de agradar a los gringos. O sea, hay que ser dignos hasta en una negociación, pero no así. Queda horrible. Pero además hay un tema que hemos sacado con eso, que Rusia nos pegó un parón de carro del cual va a ser muy difícil que nos recuperemos, porque esos países son, independientemente que estén en tal o cual orilla, son países que tienen una tradición diplomática diferente de la nuestra. La nuestra es merengue, chachachá, merengue, apambichao. Nosotros no somos país en materia internacional, ni somos nadie en el escenario internacional. Entonces Rusia lo que dijo es, cortemos la compra de banano ecuatoriano. Y obviamente están yendo a comprarle banano a Vietnam y a la China, y a la India. Entonces viene el tema. Eso se va a firmar con una relación comercial que se va a incrementar con esos países. Y nosotros perderemos ese mercado, porque no lo vamos a recuperar vendiendo más banano a Estados Unidos ni a otros países. No vamos a recuperar esa posición en la venta del banano. ¿En cuánto nos afectó? Más o menos calculado en el 22% de las exportaciones de banano. 22%. Con lo cual están rompiendo el mercado interno del Ecuador, el mercado no de venta, sino de producción de banano. Están acabando con 25,000 empleos y 3,000 pequeños empresarios que les abastecen de la fruta para ser exportada. ¿Qué le importa a Noboa? ¿Qué le importa a Noboa? Si los que vendían banano a Rusia precisamente no eran las empresas de Noboa, sino las de la competencia de Noboa, lo cual a ti, ecuatoriano, te da la idea de los alcances que tiene Noboa. Entonces él no le para en nada. Que se joda la competencia, que se joda. Ellos tienen el mercado en otros lados, crean este incidente y se acabó la vaina. Es más, como va a sobrar banano en el Ecuador producido, porque no se puede parar la producción, entonces comprarán ese banano extra a precio de gallina robada para venderlo en los cupos de mercado que tienen el mercado internacional. O sea, entendamos lo que está pasando, o sea, entendamos ese nivel de ética con la que se manejan. Entonces, eso es lo que está pasando con el banano. Pero no solamente es con el banano, el tema de flores. No nos olvidemos de que ya pasó San Valentín, que es el día de mañana. Muchas de las flores ecuatorianas de las que debían ir a Rusia ya se quedaron. Muchas se quedaron. Pero además viene el tercer round, el camarón. El Ecuador vende el doble en dólares de camarón que lo que se vendía, o mucho más que eso, de lo que se vendía en banano. Y entonces se vendrá también la crisis de la venta de camarón. ¿Qué opinión le corresponde, ¿no?, a Gabriela Sommerfeld, ministra de Relaciones Exteriores, cuando ella decía que este intercambio no viola ninguna normativa y que no es ilegal, porque este equipamiento no está operativo, y si no está operativo, el Ecuador lo puede dar de baja, lo puede vender, lo puede regalar o lo puede intercambiar? En materia de armas no es así. Aparte que los contratos de ventas de armas
llevan las cláusulas de prohibición de la venta sin el permiso del país productor. ¿Acaso que vender armas en el mercado internacional es facilito? ¿O regalarlas? No. Tiene que pasar por 1000 protocolos. Correcto, solamente... Viene la pregunta. El Ecuador no se va a acabar ahora. Entiendo, ¿no? A pesar de todo lo que dijo Santa Mariana de Jesús en una época en que no existía el Ecuador, dicho de paso, para que no me digan que estoy hablando fuera de contexto. Pero el Ecuador no se va a acabar. Y llegará un momento, no sabemos cuándo, porque la vida de los países no es que siempre es lineal. De pronto aparecen picos y las cosas se alteran. Algún rato de pronto necesitamos armas. Y cuando hemos necesitado armas, ojo esto, cuando hemos necesitado armas en los momentos más difíciles para el Ecuador, Estados Unidos no nos vendió armas. No nos vendió armas. Nos dejó sin armas. En los grandes momentos que el Ecuador ha vivido, la guerra de Paquilla de 1981 y la guerra del Cenepa de 1925. Pero a futuro, algún país, porque de las grandes potencias que producen armas, cuando el Ecuador en algún momento, que de su historia no sabemos qué puede pasar de aquí en 10, 15, 20 años o más, que algún rato le diga a algún país, le diga, oye señor, ¿me puede vender unas armitas? Ni loco a ti, ni loco te va a vender, pero nada, ni una munición, porque tú eres capaz de vender a mi enemigo para que con las mismas municiones que yo te he vendido, me mate a mi gente. Ojalá y aparecieras antes de perder la conciencia, antes de empezar esta botella. Ojalá